Muy buenos días o buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también ven mi pantalla. Voy a ir yo activando por aquí eh, lo que sería la cámara web y así vamos teniendo todo el control. Ya por ahí vemos al ingeniero Luis Núñez, parte del equipo de Inesatec. También está conectado también, por supuesto, el ingeniero Bartolomé Tavera. Así que vamos a ir chequeando un poco. Sería importante que nos fuesen escribiendo de que todo está en orden, ¿no? Porque no vaya a ser que empecemos y que no se escuche o hubiese algún inconveniente. Recuerde que tienen ahí el apartado de preguntas en las cuales nos pueden confirmar. Sería bueno también que nos indicaran quiénes de los que están conectados, por supuesto, ya están inscritos en algún programa de formación con nosotros, en este caso la especialización de estructuras industriales o el propio máster, para tener idea. Este, por ahí vemos que levantó la mano el ingeniero Rodríguez González Nucamendi. Ahorita si quieres nos puede indicar cualquier cosa. Y ¿quiénes de ustedes, bueno, estarían un poco revisando la información para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Recordemos, vamos a webinar. Hoy vamos a hablar del diseño y construcción de estructuras industriales. Esta es una especialización y que derivó posteriormente en un par de máster que ya lleva varios años y que el enfoque está bastante claro, es preparar a una persona, un ingeniero, a que sea capaz de diseñar una cantidad de estructuras que forman parte de un parque industrial, entre ellas naves industriales de diferentes tipos, con sus vigas carrileras y puente grúa, edificios industriales, tanques, torres de telecomunicaciones, silos, en fin, una serie de estructuras que son importantes y para ello hay que pasearse por la teoría, por los criterios y evidentemente por la parte práctica, sin duda, ¿no? Al final, el objetivo es profesionalizar al alumno. Ese es el objetivo. Y aquí quiero destacar algunos aspectos clave. Yo voy a entrar un momento a lo que sería la ruta formativa. Bueno, vamos a ver primero la especialización como tal, para que la tengamos ubicada. Estamos hablando, si nos asociamos a los programas de estructuras de acero industriales, estamos hablando específicamente de esta especialización de proyectos de estructuras industriales que empieza ahora el 8 de octubre. Bien, que tiene una doble titulación, la nuestra de Inesatec, por supuesto, la más importante, y luego una titulación de lo que sería un diploma universitario de una titulación en conjunto con la Universidad CLEA, la Universidad Alfonso III y la agencia DECU. De esto hablaré un poquito más adelante. Aquí también tenemos el alcance del programa y sobre todo lo que aprende el alumno. Estos son tópicos que con el ingeniero Luis van a profundizar porque estará hablando de lo que hay en cada uno de los módulos. Yo quiero destacar algo que es esencial, que es la razón de ser de esta especialización. ¿Qué nos motivó a nosotros crearla y qué ha ido pasando a lo largo de los años? Realmente desde hace mucho tiempo, bueno, hemos estado involucrados en proyectos. Ha habido mucha experiencia de nuestra parte en el enfoque del diseño de todas estas estructuras industriales, teniendo como un bastión importante las naves industriales. Bueno, porque tiene mucha salida en el mercado, porque muchos de ustedes seguramente tienen importantes demandas en ese sentido. De allí que dediquemos un módulo 3 y módulo 4 prácticamente al tema de naves industriales. En el módulo 3 muy concentrado en los componentes, sistemas, conexiones, cimentaciones que conforman estas naves industriales, ¿no? Importante, ahí entran las vigas carrileras, los sistemas de piso, digamos, las cimentaciones, conexiones, la propia estructuración de los pórticos. Pero en el módulo 4 ya abordamos el problema a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a plantear casos 3D con diferentes configuraciones, además con una línea marcada muy interesante que tiene que ver con cómo se hace esto en la línea de Autodesk, en la línea CIPE, en la línea CSI
otras herramientas que pueden existir, que van a complementar, por supuesto, el desarrollo de hojas de cálculo en MATCAD, el uso del Wrangler y de Statica Connection para chequear muchas de estas uniones, otras herramientas como por ejemplo Tecla también, y también lo asociado a la construcción de naves industriales, porque hay un proceso de fabricación, montaje e inspección. Entonces aquí hay un resumen en términos generales de todo lo que incluye. El módulo 3 y 4 concentran entonces este tipo de estructura y se involucran los edificios industriales. Digamos, el edificio industrial es una particularidad interna de desarrollo dentro de estos módulos. Luego que viene un módulo que también tiene demanda, donde hablamos de tanques apoyados en el terreno, metálicos, silos y cimentaciones de equipos industriales. Esto es un poquito más específico. Y luego lo que nosotros denominamos como estructuras especiales, que ahí caben torres, monopolos, tanques elevados, pipe rack. ¿Por qué? Porque la comprensión de este tipo de estructura nos permite incluso extrapolar todo ello a cualquier componente estructural que forme parte de una industria. Mezaninas, pasarelas, porque al final hay una serie de principios que se cumplen: la idealización, la simulación de las cargas, cómo vamos a chequear los elementos, las uniones que tienen. Ya en esta fase, digámoslo así, ya tenemos mucha información y es fácil relativamente aplicarlo en estructuras que denominamos especiales. Previamente, obviamente, ha existido un módulo 1 y 2 donde preparamos al alumno respecto a los conocimientos esenciales del acero. ¿Por qué? Porque no podemos abordar ningún tipo de sistema ni edificación si yo no sé diseñar miembros a flexión, a corte, a flexocompresión, si no entiendo el comportamiento del acero. O sea, si eso no lo tengo claro, es prácticamente imposible hacer un buen diseño. Entonces, necesitamos profundizar sobre esto. Ahora bien, las estructuras industriales forman parte de todo un conjunto de estructuras metálicas posibles a diseñar. Por eso, si vamos un poquito al catálogo de esta especialización, van a ver lo siguiente. Si vamos al catálogo de esta especialización, que sería la de estructuras industriales, van a ver en esta propuesta, además esto es un catálogo que todo el que ha pedido información seguramente tiene, y si ustedes no lo tienen aún, pues pueden contactarnos y con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Algo importante en esta especialización tiene que ver con esta ruta. Lo hablábamos incluso en la presentación de ayer. Esto que vemos como EEI son las siglas de esta especialización en estructuras industriales. La que vemos como EEA es la especialización en edificaciones en acero. La que vemos como ECA es de conexiones en acero. Y luego, esto quedó general, estaba sugerido un curso asociado al detallado, modelado y detallado de estructuras de acero, que estas siglas ABS tenían que ver con el curso de Advanced Steel. Pero que hoy en día, como también tenemos un curso de tecla, perfectamente podría hacerse con tecla. O sea, que estaría la opción de hacerse con Advanced Steel o con tecla. ¿Por qué les explico todo esto? Porque una persona puede perfectamente empezar esta ruta a través de esta especialización de estructuras industriales, aprenderá a diseñar todo lo que ya he descrito, pero luego podrá complementar todo lo que se refiere a las edificaciones en acero. Estamos hablando de centros comerciales, edificios residenciales, edificios de oficina, todo lo que es una edificación clásica, ¿no? Incluso mixta, que tiene un problema distinto a las naves. Puede complementar todo también con una especialización de conexiones, donde este tópico se estudia mucho más profundo que lo que se ve de conexiones en cada especialización previa, porque aquí se aprende a diseñar cada conexión paso a paso, además de las comparativas de resultados con los software. Y finalmente el detallado. La ventaja es que en esta primera especialización yo puedo irme a la de conexiones o puedo irme a la de edificios en acero y finalmente puedo tener un máster en diferentes áreas. ¿Cuál es la propuesta? Que la persona
estudie todo lo requerido en las estructuras metálicas, aborde diferentes másteres, completando el trabajo final de máster referido, y eso lleve a un perfil, que es lo más importante, el perfil, porque ¿qué somos después de hacer este estudio? Somos un experto en diseño y detallado de edificaciones en acero y estructuras industriales, que conlleva ya implícitamente todo el tema de conexión. Entonces, ¿por qué apuntamos a esto? Porque uno no estudia algo aislado del perfil al que apunta. Yo quiero ser un especialista en elementos finitos, un experto. Debo cubrir ciertas áreas. Quiero ser un experto en ingeniería sísmica. Debo cubrir ciertas áreas. En las estructuras metálicas también pasa lo mismo. Entonces es importante hacer hincapié en este punto y aquí estaría la descripción de los diferentes másteres y de especializaciones y el propio curso que está incluido. Las certificaciones internacionales, ya veníamos hablando de ello. Bueno, la nuestra, la que nos ha costado muchos años posicionar y que de alguna manera resulta importante, ¿no? Porque al final es el prestigio propio de la institución. Luego, el diploma universitario de CUCLEA, Universidad Alfonso III, que es más interesante porque ya tiene la equivalencia de las 60, de las 600 horas con 40 créditos académicos, equivalentes a 24 créditos STS, que son los créditos que se manejan en la comunidad europea. Existe la red Alumnium, una red interesante porque también es una red prácticamente sirve como una especie de bolsa de empleo, eh, tiene también consigo una especie de servicio gratuito de orientación pedagógica, personas que quieren la equivalencia de los créditos que han obtenido en otras instituciones. Esa red dirigida por la agencia de Q les permite canalizar muchas cosas que individualmente son complejas. Y a esto se le acompaña una serie de certificaciones internacionales de prestigio, en este caso la Autodesk. Nosotros somos gente autorizada Autodesk, también somos training partner de Bentley. ¿Por qué Bentley? Porque tenemos el tema del RAN Connection. Autodesk, tenemos el tema de Revit, de Robot, también manejamos SIPE. Entonces, digamos, esto viene a engrosar, a sumar a esa certificación que nosotros entregamos y por eso he querido explicarla, ¿no? Y luego están los módulos que ya describirá el ingeniero Luis. Quería echar para atrás un poquito para destacar la metodología, la plataforma web, donde se ingresa a las 24 horas del día, donde está toda la información, el acceso a los seminarios, el acceso a los contenidos descargables, el acceso a todo lo que conforma el curso. Una planificación académica sistemática que se va cubriendo y abordando cada semana. Por supuesto, se encontrarán organizadamente los videos y los foros y además todo lo que involucra la sesión técnica en directo, porque algo a lo que le apostamos mucho en este tipo de cursos es a las sesiones. No solo es un tema, digamos, de la información que ya está en el sistema precargada, sino que le damos mucho peso a estas sesiones y a las evaluaciones prácticas que esto conlleva. Si yo, por ejemplo, para terminar con esta parte, voy directamente a lo que sería el campus, voy aquí para que lo vayan, voy a entrar de una vez para que lo vean, al campus de Inesatec. Estoy entrando aquí en vivo para que vean el campus. Aquí van a ir viendo un poquito cómo se va generando todo. Voy a buscar un momento esa especialización que está por culminar, bien, ya la van a ver aquí, y sería esta especialización para que se vea un poquito a grandes rasgos cómo está organizada, ¿no? Tenemos el acceso a todas las sesiones. Una persona entra aquí y quiere ver la sesión número 3, pues entrará y tendrá la grabación de esa sesión que se desarrolló en su debido momento. Bien, entonces con un código podrá ver esa revisión o esa sesión, repetirla. Entonces hay una cantidad de sesiones creadas, hay todo un material de bienvenida. Aquí es donde destacábamos la planificación académica
y una serie de módulos y temas que conforman esta especialización. Y que además hay una serie de casos incluso adicionales, digamos casi que subcursos incluidos. Uno de ellos más adelante tiene que ver con el de naves industriales, porque para poder desarrollar por completo una nave industrial, fíjense que aquí está el módulo 4 tema 2, contenido bastante extenso. Hay un caso práctico de modelado BIM LOT 400 de una nave industrial de 7 tramos con mezanini y puente grúa, que en sí mismo es un curso. ¿Por qué? Porque aquí hay horas y horas de grabación de un único ejemplo. ¿Bien? Pero un ejemplo súper completo que viene a cerrar la idea de cómo debería abordarse esto de manera profesional. Entonces, bueno, esto quería mostrarlo para que tuviesen una pequeña idea de cómo abordar esto y que me parecía interesante, digamos, destacarlo. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que pueda atender yo en este momento antes de dar el pase al ingeniero Bartolomé y al ingeniero Luis? Vamos a ver. Siempre puede haber duda, ¿no, Luis? Debería. Yo tendría muchas dudas si fuese alumno, pero bueno, vamos a ver. O si pretendiese ser alumno, ¿no? Vamos a ver si existe alguna pregunta. Por aquí Rodrigo González. Le permitimos hablar. Sí, vamos a ver. Yo no sé si eh, los puse para que pudiesen hablar si querían. Adelante, ingeniero. Inge, creo que nadie está preguntando porque tiene apagado el chat, ¿sabes? ¿Cómo? Tiene apagado el chat. O sea, creo que estaban intentando hablar y tiene apagado el chat del seminario. No, pero es el Bueno, panel de sí. preguntas, no el chat. Sí, hay un panel de preguntas. Hay un panel de preguntas. Y Y hay una precisamente pregunta sí. ahí del ingeniero Luis Camposano. Sí, voy a Ah, ok, entrar, pero ok. para explicarlo, la idea aquí incluso hay un panel de preguntas, pregunta y respuesta. Dice aquí Luis Camposano, de las 600 horas del curso, ¿cuántas son en vivo y cuántos los dan? Bueno, ¿Cada cuánto? hay muchísimas horas que ya están grabadas en vivo. Son las sesiones que desarrollamos, que son alrededor de unas 25 sesiones, que si multiplicamos por 2 horas, ya son 50. Bien, pero incluso diría que esto no está literalmente contemplado dentro de las horas, o sea, está sumado, obviamente, ¿no? Pero cuando hicimos la estimación de esas horas, se hacían menos sesiones en ese momento. Entonces, están 50 horas de video. ¿Qué pasa? Hay que sumar las horas de cada tópico que hay desarrollado. Muchas. Un solo ejemplo, el ejemplo completo que le decía, creo que debe tener 40 horas. Por lo tanto, cada tema dentro de cada módulo conlleva muchas horas. Entonces, las horas, estas 600 horas, ¿cómo se tratan? Hay unas horas de video, hay unas horas de revisión de documentos técnicos y también hay unas horas de desarrollo de tareas. Entonces, en conjunto hacen las 600 horas lectivas. Bien. Únicamente está enfocado al diseño de estructuras industriales o también se ven problemas de edificación. Se ven problemas de edificación dentro del concepto de una edificación industrial. Bien, o sea, una edificación que ya se las podrá mostrar por allí el ingeniero Bartolomeo Luis, una edificación que puede tener varios niveles, que puede tener unos silos metidos, que puede tener poco diafragma, porque tiene una distribución de elementos de arriostramiento. Esto está pensado en las estructuras que forman parte de la industria. La industria tiene edificaciones obviamente, pero es distinto una edificación industrial como concepto de diseño de lo que involucra a una edificación, por ejemplo, de un centro comercial. Es Sí, otra quizás, cosa. quizás la diferencia más importante es que cuando entramos a la definición de edificación, tal y como lo plantea el AC7, es un sitio que alberga personas. Los edificios industriales están compuestos por una serie de equipos de proceso y hay un cierto personal de operación, pero no es un edificio de oficinas que está Ujú. dentro de una planta. Este es un edificio industrial que tiene una cantidad de problemas por diafragmas, por
pesos importantísimos. Por ejemplo, un central azucarero en la parte superior lleva alrededor de 900 toneladas de carga. Un patio pequeño de tachos y tanques de licor. O sea, es otra concepción, distinto a un edificio que es simplemente con diafragmas, ¿verdad? Niveles y uso básicamente de oficinas o de atención comercial. Eso es un edificio, porque alberga personas, tal y como lo indica el AC7. Y hay estructuras que son similares a edificios, pero que no son edificios porque justamente no son sitios para albergar personas. Hacemos un paréntesis quizás con el tema de las naves industriales, porque las naves industriales sí evidentemente alberga zonas de oficinas, zonas de mezanines, personal que está laborando dentro de esa gran nave industrial, pero esa es la diferencia de esos edificios de carácter industrial en comparación con un edificio de servicios que tiene que ver básicamente con a lo mejor temas operativos, control de calidad y eso, donde hay personas y hay una cantidad de pisos que es exactamente un edificio asociado a lo que sería el comportamiento tradicional. Y esto es un comportamiento no tradicional, bajo masas muy importantes, problemas de diafragma, pero que tiene una estructuración muy similar a un edificio. Y yo agregaría que precisamente por eso, como también hay mucha intención de estudiar los edificios en acero, está el máster en proyectos de Claro, edificios en acero y estructuras industriales. Porque entonces esto combina, obviamente, las dos especializaciones. Bien, por un lado, nos enfocamos en el estudio de los edificios en acero, que es una especialización, digamos, uno, y en otra, las estructuras industriales. La combinación de estas dos especialidades, que ya conlleva un estudio de un año, más un trabajo final de máster, nos lleva a 15 meses. Normalmente los másteres serían de un año, pero esto nosotros lo hacemos de 15 meses para que puedan tener 3 meses de desarrollo de un trabajo final de máster completo, bien, donde la persona, bueno, tenga la posibilidad de desarrollar todo ese ejemplo y llevarlo a la práctica, tanto lo claro. que aprendió con las edificaciones como lo que aprendió en las estructuras industriales. Bien. Entonces, bueno, eso era importante aclararlo en ese sentido. Bien, bueno, si pasamos al siguiente paso, no sé si Bartolomé, ¿puedes mostrar tú algo de los modelos? ¿Me escuchas allí o no? Sí, listo, sí, cómo no. Déjame compartir aquí la Te dejo pantalla de un segundo. compartir yo por aquí. Ajá, sí, estaba buscando un modelo aquí en particular de la nave industrial. Ya lo vamos a ver aquí a continuación. A ver, vamos a compartir solamente la pantalla. Bueno, por ahora nada más la pantalla que tengo en Revit. Ok, creo que ya lo están viendo. A ver, un segundito. Perfectamente, perfectamente. Listo. Bueno, tal cual, como lo ha comentado Liu y como lo ha comentado también el ingeniero Luis Núñez, ven. Les vamos a dar un paseo por algunos de los modelos que se crean y se diseñan en la especialización, ¿no? Este fue el modelo que Eliud mencionó, que tiene en sí, para el colega que lo preguntó, 38 horas netas de video. Nada, por eso Eliud dice que es un curso en sí, ¿no? Literalmente sí, también es un curso que digamos, se comercializa, se ofrece como nada más de modelar estructuras en Revit, porque tiene prácticamente ya todo el nivel de desarrollo de un NDI 4 o un LOT 400. Aquí lo único que falta por hacer es incorporarle a los elementos lo que sería la información, por ejemplo, adicional de tipo Procura, de algunos materiales, para pasar ya lo que es la planificación 4D, BIM 4D, que también le desarrollamos acá en STEC, que también abre el camino para lo que sería la planificación 5D. Todo eso se aplica en este modelo y como pueden ver, por aquí hay planos generados, repito, esto se muestra paso a paso y fueron 44 puntos, tal cual lo mencionó, lo mostró Eliud, creo que en el catálogo, y también a través del campus, navegando a través del campus, ¿no? Estos son el tipo de planos que se desarrollan en Revit. Hay que tener en cuenta que no te puedes divorciar en cierta forma de Revit cuando estás modelando estructuras de este tipo porque a pesar de que vayas a Advanced Steel para crear los planos de fabricación y montaje o hacer algún tipo de configuración
más que todo, en este momento iríamos a Advanced Steel. Si ustedes no trabajan en un taller específicamente, irían allá a crear el modelo de taller y en función de ese modelo de taller generarían los planos de diseño. Es decir, estarían usando Tecla Structures, que está pensado, o Advanced Steel, que está pensado para la creación de planos de taller, utilizándolo como una herramienta para planos de diseño. Aquí en Revit podrías hacer los planos de diseño. ¿Por qué no podríamos hacer planos de taller en Revit? Porque no maneja por ahora lo que son los conceptos de los ensamblajes o los conjuntos. No lo puedes armar, pero fíjate que son planos que puedes generar aquí. Al igual que planos de despiezas, por ejemplo, de los elementos de concreto. Y decía, bueno, comentaba que no, decía que no se podían divorciar de Revit si tienes ya la licencia de Advanced Steel, porque en Advanced Steel no se pueden modelar elementos de concreto armado con sus respectivas barras de acero. Sí puedes colocar, por supuesto, el volumen que representa la viga y los pedestales y muros, por ejemplo, o columnas que tengas en tu modelo, pero el despiece, las barras de acero de refuerzo no las vas a poder crear. Eso sería tarea de Revit, como lo estás viendo aquí, y enseñamos a cómo crear y configurar este tipo de planos desde cero, al igual que toda la cantidad de tablas de materiales que se pueden obtener desde aquí. Este es un modelo de nave, como lo mostró Eliud, que también se desarrolla por completo en cuanto a lo que es su diseño en particular. Se coloca también como una asignación donde sufre cambios. Esta que están viendo es como, digamos, una de las naves iniciales, un ejemplo que se desarrolla paso a paso y finaliza con esta, que es la que tengo aquí en Revit, que sería el detallado por completo, creando, bueno, N cantidad de detalles. Aquí no se escapó ni una sola conexión. Esto tiene fácilmente unas 800 conexiones en particular. Está el polipasto, está todo creado. Luego pasaría a este modelo, tal cual como hemos mencionado el tema de los edificios, que el ingeniero Luis Núñez acaba de mencionar el central azucarero, que también está modelado en el programa de formación, pero este ejemplo también está desarrollado. Literalmente podrías escoger tú, porque no es obligatorio en ese tema, en esas 38 horas netas de video, podría asumir que para replicar ese ejercicio van a necesitar unas 80 horas. Aunque veas los videos en 2X, tendrías que dedicarle tiempo digamos, a manejar Revit. Y ojo, lo mostramos para personas precisamente que no hayan manejado Revit nunca. Te estás enfrentando contra el programa por primera vez y por eso se hace, digamos, de una manera tan explícita y detallada al principio, los primeros videos. Ya luego vamos usando atajos y vamos a mayor velocidad. Este modelo, que es el que menciona Liu también, que tiene unos tanques por aquí, se crea también desde cero y se colocan todos los aceros de refuerzo en su sistema de cimentación. Y este modelo en particular, ¿no? Que cuál es una digamos, de los propósitos, de las ventajas de colocar esto, modelarlo en Revit. Bueno, todos sabemos que tiene, digamos, la tarea o, digamos, ha heredado todo lo que es la cantidad. Uy, perdón, se me ha caído el mouse. Disculpen. Ha heredado todo lo que son los usuarios de Autodesk. Es el sucesor perdón, el sucesor de AutoCAD. Entonces, en el mediano plazo, así como todas las máquinas de los ingenieros desde pregrado tienen instalado AutoCAD, también terminarán teniendo Revit. Esto te permite que puedas, fíjate, aquí tengo el complemento de Idea Statica Connection. Si en algún momento surge la necesidad de que te lleves una conexión desde aquí hasta Idea Estática, podrías hacerlo. Y también tiene como complemento enviar el modelo completo hacia Advanced Steel, donde aquí podrías generar tus planos de diseño y también generas, por supuesto, el despiece de la cimentación. Y en Advanced Steel irías a crear el plano, perdón, a crear el modelo de taller. En el caso de que estés involucrado en el proyecto y hagas en tu oferta o coloques la posibilidad de que tú mismo vayas a suministrar el modelo de taller que no tenga colisiones, donde tú mismo has calculado todas las conexiones y estás precisamente garantizando que no hay ni una colisión, el taller va a estar, bueno, bastante satisfecho y también, por supuesto, interesado en que tú le proporciones ese modelo, porque ellos van a tener que armar el modelo tridimensional con los planos de diseño que tú vas a suministrar. Entonces, representa una ventaja súper atractiva y siempre será un gancho el hecho de que tú digas, te entrego el diseño, yo hago el diseño de la estructura, te entregaré tus planos de diseño, pero si adicionalmente, si quieres el modelo de taller, también te lo puedo preparar. Seguramente, bueno, no va a ser instantáneamente, digamos, esa oferta no te la van a aprobar, quizás el proyecto habrá que analizar varias propuestas, pero ya la tuya por lo menos tiene eso incluido. Ese modelo que estás viendo aquí te lo muestro en tecla Structures, donde aquí sí nos dedicaríamos a hacer todo lo que es el procedimiento de numeración, el procedimiento de la configuración de los ensamblajes,
aunque no trabajes en el taller, para que garantices que tu modelo se puede construir eficientemente de verdad. Ese es uno de los eslogans de Tecla Structures, es que se pueda construir y que sea de forma, se pueda hacer, perdón, de forma eficiente también. Y ya tu equipo, por ejemplo, podrías configurar los ensamblajes. Y si los suministras así de una vez, ya con ensamblajes configurados, bueno, sería, eh, digamos que aumentaría mucho el nivel de tu oferta en realidad. O sea, te darían muchas más opciones y seguramente te termines quedando con ese proyecto en caso de. Aquí colocamos grating, barandillas, solucionamos todas las posibles colisiones que se puedan presentar, creamos una grandísima cantidad de componentes personalizados y usamos luego lo que son las autoconexiones, ¿ok? Y ya para finalizar, para darle el paso al ingeniero Luis Núñez, bueno, aquí te muestro, quiero que veas, por ejemplo, esta vista renderizada de esto, cómo se aprecia ya el modelo final. Esto lo hacen nuestros estudiantes actualmente en el curso de Tecla Structures, que es de detallado. Y repito, está hecho en Revit desde cero. No en Tecla, pero sí en Revit. Y eso te abre el camino también aquí a Tecla, porque desde Revit lo puedes traer como un archivo IFC. Y Revit lee perfectamente los archivos IFC y los puedes ya convertir o a leer lo que son todas las partes principales, vigas, también muros, losas. Va a leer una gran cantidad de información. Lo único que no va a leer automáticamente sería la información de lo que son los pernos o los tornillos como tal. Y eso, bueno, te llevará un poquito de tiempo, pero aquí está, perdón, es bastante sensible el mouse. Aquí está detallado hasta el último, bueno, hasta la última plaquita. Esto es un modelo que tiene, quiero que nada más vean esto antes de pasar al siguiente, que es el más sencillo para que vean que también este sí está explicado. El que van a ver a continuación está explicado en la especialización desde cero en Tecla Structures. O sea, por lo menos van a tener la capacidad de generar lo siguiente. Solo quiero hacer aquí una selección de esta forma, ven. Voy a entrar por aquí en esta vista, voy a activar lo que son los símbolos de los componentes así. Sí, el símbolo de componentes aquí. Quizás voy a quitar, no quiero verlos para que sea un poquito todo esto más rápido. He desactivado las soldaduras y también ahí los pernos como tal. Y fíjense en este tipo de selección. Partes y aquí objetos en componentes. Tiene 10.000 objetos este modelo. Si hubiese empleado la selección a lo que eran los pernos también, tendría 36.000 objetos colocados en este modelo. Ahí apagué, ven que está el deck, también están los conectores de corte, está la malla electrosoldada, está absolutamente todo. La capa de concreto está vean, con una transparencia bastante amplia, bueno, grande, perdón, como el 90%, pero está todo, todo. Y voy al otro. Esto se hace con el ambiente, a ver, para que lo tengan en cuenta también, porque en nuestra sí, curso y especialización practicamos con varios ambientes en Tecla. Aquí está esto con el ambiente de Estados Unidos y vean este modelo que es el que se hace en la especialización. Esta plataforma, que parece sencilla, tiene casi que es 90 metros cuadrados en planta, ¿no? Tiene una grandísima cantidad de conexiones también, muchas de ellas componentes personalizados, como el peldaño, por ejemplo, que lo hacemos desde cero. También el tema de las barandillas se hace casi desde cero. Y aquí quiero que vean en el Document Manager los planos que se generan. Uno puede pensar que por 90 metros cuadrados era algo muy sencillo. Ya eso te da una noción de cómo estarías armando tu oferta en el caso de avanzar con esto. Pero se generan 320 planos de este modelo. Te muestro, por ejemplo, algunos aquí, sobre todo el de los anclajes acá, que se desarrolló casi al 60%, lo puedes ver aquí. Pero, por ejemplo, bueno, aquí iría uno de los pórticos, pero quiero que veas este, por ejemplo. Ah, bueno, los anclajes que salen de forma automática. El ensamblaje de los arrastramientos, fíjate que ese tubo que estás viendo aquí, bueno, se llama así, ¿no? Y también hay ensamblajes, por ejemplo, de las vigas que tienen cartelas, de vigas particulares, puedes verlas aquí. Son planos que tienen ciertos recortes y hay planos también. Fíjate esto. Esta fue una correa que luego se corrió de correr una numeración, se eliminó. El programa no te borra el plano a pesar de que ya esta pieza no existe actualmente en el modelo, sino que digamos que ha cambiado de nombre. Es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y de resto, hay que tener claro que Tecla sería el programa quizás más utilizado para este tipo de modelos de taller, al igual que Advanced Steel, que tiene una grandísima cuota de mercado también, porque como vieron, se conecta directamente con Revit y eso facilita muchísimo el intercambio de información entre esos programas. Y aquí, bueno, lo que queda por hacer es practicar. Si muestro esto aquí ya para finalizar, bueno, que no haría tanta falta. A ver, creo que aquí la vista renderizada no está optimizada porque, vean lo que hay que hacer, va a seleccionar todo, incluyendo las placas base,
y voy a reescribir lo que es el material de aire, que es acero, por temas de renderizado. Ya por supuesto el material es el que es, ¿no? Pero, ven, aquí se cerró, pero se cierra nada más, o sea, se viene a la parte de atrás, aquí está. Y se lo veo renderizado como vieron anteriormente el otro modelo. Bueno, fíjense que aquí, por no seleccionar la escalera como objetos en componentes, se visualiza de esta forma nada más. Pero bueno, no deja de ser atractivo, sobre todo el color que tiene y el realismo que esto le infunde el modelo, es algo genial. Así que bueno, Luis, te concedo la palabra. Si hay alguna pregunta con respecto a estos modelos que están viendo, la iremos atendiendo a través del chat o al finalizar. Y creo que ya Eliud estuvo contestando Sí, yo estuve algunas de las preguntas. respondiendo algunas preguntas, en efecto. Así que podrías ya pasar a mostrar tú si quieres algunas cosas, Luis, porque yo estoy por aquí controlando un poco las preguntas que surjan. Sí, es importante entonces que Bartolomé deja de compartir Y voy. y ya Listo. deberían entonces estar viendo la Sí, presentación. ahí lo Sí, la estamos vemos viendo. perfectamente, Luis. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que toda la inquietud de este tema de diseño de estructuras industriales en general, que como decía el ingeniero Liudo, o sea, podemos partir desde la concepción de un parque industrial donde hay naves, donde hay silos, donde hay ensacadoras, donde hay cintas transportadoras, donde hay pequeños edificios de producción, donde hay estructuras bastante complejas para el proceso. Por ejemplo, una planta de cemento puede tener una estructura, ¿verdad? Del condensador que puede tener fácil como un edificio de 25 pisos o 20 pisos. Todo va a depender del proceso. Así que no por el hecho de ser edificaciones industriales no tengan un grado de complejidad importante. Entonces, para nosotros es fundamental cuando iniciamos toda nuestra especialización, es primero pasearnos por la concepción estructural. Fíjense algo, todo proyecto nace de una parte conceptual. Esa parte conceptual puede ser desarrollada por arquitectos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, todos los que van a generar el layout del proceso que se va a desarrollar y los diferentes componentes o edificaciones, ¿verdad? O estructuras que estarían involucrados en ese layout asociado. Pero cada una de esas pequeñas estructuras tiene que tener una concepción y la concepción induce a una idealización. Es aquí donde nosotros tratamos en el cálculo estructural de, a través de los programas como CIPE 3D, como Robot, como SAP 2000, poder referirnos a las bondades, las formas de cómo aproximarse desde el punto de vista analítico a diferentes comportamientos esperados de estas estructuras y después cotejarlos con el cálculo manual. Fíjense que uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad es la cantidad de profesionales que utilizan el software para que resuelva todo, pero en sí mismos no tienen clara sensibilidad de los problemas de los comportamientos que están asociados, sino que el software toma decisiones, el software de alguna manera, si se le introduce mala información, la información de salida también será mala. En esta introducción, nosotros, si bien te presentamos la herramienta, también discutimos situaciones de lo que tiene que ver con la estructuración, porque hay que destacar una diferencia fundamental entre un edificio, ¿verdad? Y las estructuras industriales. Generalmente un edificio está conformado por diferentes niveles en los cuales normalmente hay un diafragma competente que le permite dar una respuesta inercial tanto de acciones gravitacionales como laterales o accidentales de viento y sismo, de forma consistente respecto a los sistemas resistentes a viento y a sismo. Pero, ¿qué pasa con los edificios industriales? Que ya no obedecen a temas de diafragma. Es más, las naves industriales, que es lo más parecido, tengo que diagonalizar
¿verdad? Las estructuras de cubierta para que esto se convierta en una especie de diafragma semirrígido que permita la transferencia de la masa inercial y que el conjunto tenga un buen comportamiento. Condición, por cierto, que es de carácter obligatorio. Una persona que haga una nave industrial y no la diagonalice correctamente por el hecho de tener una cubierta liviana podría estar en problemas. Entonces aquí nos pasearemos por cómo se utilizan el software, cómo se idealizan los problemas para el control de pandeo lateral torsional, los problemas de desveltez, los temas de efecto de P delta, la idealización de las cargas de cada uno de los componentes, cómo se hace la transferencia de esas cargas a la hora que haya situaciones de, por ejemplo, estructuras de grating o de losas duras que permitan la colocación de equipos y de esa manera cómo hago que haya una distribución lógica de esas cargas y cómo cada programa tiene una manera de abordar cada uno de los problemas. Por ejemplo, el caso de ZIP es interesantísimo porque tiene un motor de alguna manera de predimensionamiento de estas naves industriales muy poderoso para poder hacer una estructura bastante aceptable desde el punto de vista analítico e inclusive de diseño en tiempos importantes, además de las bondades que tiene todo el tema de la salida de datos, las memorias que entrega. Es el programa muy competente para ello. Por otra parte, tenemos programas de referencia internacional, porque los programas del CCI son programas donde todos los programas se comparan normalmente cuando se hacen las verificaciones, se comparan con los programas del CCI. ¿Por qué? Bueno, por dado la importancia que tiene este software a nivel mundial. Pero también entendemos que el software tiene una manera de trabajar. ¿Cómo hacer lectura de los temas, de los elementos finitos, tipo línea, tipo área, tipo sólido, que debemos aplicar al diseño, los temas de patrones de distribuciones de carga, la modelación, cómo de alguna manera el programa va a hacer interpretaciones de acuerdo a cada uno de estos casos? Será parte de lo que estudiemos con ejemplos clásicos que nos permitan entonces poder tener sensibilidad de cómo utilizar la herramienta, pero utilizar la herramienta con pleno conocimiento de lo que estoy haciendo y plena comprensión. La ingeniería estructural no es utilizar un software. La ingeniería estructural parte desde la concepción por toda la parte analítica, concepción, procedimiento y diseño, hasta los documentos de salida que incluyen los planos de diseño, junto con lo que posteriormente se generaría como los planos de fabricación y montaje y todas las especificaciones constructivas. O sea, que en el ámbito de diseño sabemos que vamos desde la concepción hasta la construcción. Para mí eso es la definición de diseño. Si una persona solo está involucrada en, bueno, en hacer un modelo estructural, no es suficiente, porque tengo que calcular conexiones, tengo que plasmar esto en una ingeniería de detalle adecuada. Por ello es que toda esta fase inicial de idealización, de utilización de las herramientas, nosotros nos apoyamos en una herramienta como el MATCAD, que es una herramienta que nos permite de forma explícita, tal y con las formulaciones como aparecen en las normas ANSI y SC 360, 341 y 358 y diferentes documentos técnico-teóricos que de alguna manera utilizamos para poder validar todo lo que sería el diseño, porque entendemos que los software desde el punto de vista analítico nos entregan mucha información y la mayoría de los software, por no decir todos, pero podría decir todos, hacen muy bien el trabajo analítico. Pero cuidado, en el tema de diseño siempre habrá una proporción que yo he estimado de manera muy gruesa de 75% del diseño realizado por el software, pero un 25% fundamental que ningún software hace y que necesita ser complementado con hojas de cálculo. Sean en Excel, nosotros utilizamos MATCAD porque como ustedes pueden ver, tiene expresiones totalmente explícitas tanto de las variables como de las unidades involucradas a esas variables. Y es allí donde entonces, introduciendo el MATCAD como una herramienta donde se haga una breve explicación de cómo se utiliza, suficiente explicación como para que ustedes puedan hacer todas las tareas y asignaciones
exigidas durante la especialización para poder cumplir con cada uno de esas asignaciones. Y el desarrollo del cálculo manual que consideramos fundamental para que la gente comprenda lo que está haciendo. No es posible que alguien haga un análisis dinámico y no pueda replicar un análisis dinámico con un cálculo manual. O sea, una persona tiene que de alguna manera saber cómo lo hace el programa y saber cómo se calcula manualmente, porque de esa forma usted podrá cotejar si el programa o el modelo tiene algún error en la idealización, tiene alguna situación, porque si usted no sabe interpretar los números que están saliendo y no tiene forma de hacer una verificación, por lo menos de aproximación, ¿cómo sabe si el diseño está correcto? Ah, porque salió que el índice de demanda capacidad estaba de color verdecito y tenía un coeficiente menor a 1 y es de 0,60. ¿Eso es suficiente para decir que usted ha diseñado correctamente? No, eso no es suficiente. Eso es lo que el programa hace, pero ustedes tienen que validar eso. Una vez que ustedes saben que el programa lo hace bien, ustedes complementan el diseño con una cantidad de cosas que exige el ANSI ISC 360, 341 y 358 que los programas no hacen. Entonces tienen que dominar esos conceptos, además de todos los problemas que involucran temas de estabilidad, temas propios de formas de pandeo y de los conceptos fundamentales del comportamiento de acero. Y ahí es donde entramos un poco a refrescar lo que en teoría nosotros vimos en nuestras casas de estudio, pero que sabemos por ya tantos años dando estructuras de acero, uno sabe la cantidad de profesionales que indican que tuvieron debilidades en la formación en sus cátedras de acero dentro de sus universidades. Entonces aquí lo que tratamos es de refrescar y de fortalecer cualquier debilidad que usted pueda tener, por lo menos los criterios básicos de la aplicación del ANSI ISC 360 para los diseños a corte, a tracción, a flexión, a flexocompresión, flexotracción y algún aspecto de conexiones, definiciones de materiales, de comportamientos, de pandeo, de métodos analíticos que se utilizan y que están exigidos por el ANSI ISC tanto en las especificaciones como en el diseño sismorresistente de la 341 y de la 358 para conexiones precalificadas. Así que ahí nos basaremos, veremos un poco todos estos temas comparados con cálculo manual, pero no solo con el cálculo manual, sino también teniendo comprensión y utilización de la norma, de dónde es la exigencia de la norma, plantear todos los problemas asociados a los problemas de pandeo que están reflejados en el comportamiento de las estructuras de acero y nos pasearemos por todos estos principios. Luego haremos verificaciones de cálculo manual y verificaremos estos conceptos con el diseño de miembro a través de los diferentes programas. Lo que hacen programas como Robot, lo que hacen programas como CIPE, ¿verdad? Y lo que hacen programas como SAP 2000. De esa manera uno podrá pasearse por este punto. Me gustaría destacar quizás en esta lámina lo importante que es el tema de los diseños de los perfiles conformados en frío, que no todos los software incluyen el diseño conformado en frío, porque recuérdense que este tipo de perfilerías que típicamente vamos a utilizar a nivel de correas de cubierta, los perfiles 6Z, corresponden a la norma AISI. Esto no se diseña con AISC porque los problemas de pandeo local y los procesos iterativos para lograr determinar un módulo de sección elástico efectivo, un área de cálculo efectiva, porque las secciones son ineficientes para distribuir el esfuerzo máximo que implicaría la tensión cedente del material. Entonces, claro, todos estos conceptos, programas como el SAP 2000, por ejemplo, son muy eficientes diseñando todas estas secciones de conformados en frío y veremos algunos lineamientos generales que hay que tener en la discusión de estabilidad con la colocación de tirantillas y otros conceptos para garantizar el comportamiento, por ejemplo, en este caso, a flexión biaxial, que es lo que ocurre en estas cubiertas de acero. El cálculo manual, conceptos asociados al aspecto de idealización y analítico de los diferentes modelos que vamos a implementar, entramos a una verificación y refrescamiento de lo que sería el diseño en acero, paseándonos por los casos
clásicos que de alguna manera nosotros conocemos y que traemos desde nuestra formación académica, pero extrapolando la información a lo que hacen los software, a lo que no hacen los software y evidentemente contrastándolo con el cálculo manual. Y es ahí donde el MATCAD para nosotros es una herramienta muy poderosa. Eso no quiere decir que no puedan utilizar herramientas como Excel o otras herramientas que permitan una programación totalmente estructurada, así como un software, por supuesto, de programación. Pero, ¿qué sucede? Como MATCAD es una hoja explícita, me permitiría a mí hacer una corrida en frío de algún modelo, programar a lo mejor en Excel, como hay procesos que a lo mejor requieren utilización de tablas, utilización de listas, utilización de modelos recursivos, ¿verdad? Iterativos para encontrar soluciones múltiples para diferentes estados de solicitación. Bueno, Excel podría ser una excelente herramienta, sí, pero yo tengo la corrida en frío en una hoja como MATCAD, que es definitivamente muy poderosa. Entonces, insistimos siempre en el aprendizaje de MATCAD dentro de nuestras especializaciones, porque consideramos que es una herramienta que les va a dar la sensibilidad de lo que ocurre a nivel de diseño, inclusive de modelos analíticos donde uno podría hacer el cálculo, por ejemplo, de la matriz de rigidez de un pórtico, donde uno podría hacer el cálculo de un análisis dinámico, ¿verdad? Plano, que para ustedes sería algo sensible respecto a comprender la ingeniería estructural desde su esencia. Y es aquí donde entonces tenemos que entrar al módulo 3. En el módulo 3 vamos a ver cómo se enfocan los sistemas, las conexiones y las cimentaciones de naves industriales. Aquí vamos a entrar profundamente al tema de estructuración. Nos pasearemos también por temas de las vigas carrileras y puentes grúa. Por cierto, había una pregunta que respondió el ingeniero Eliud asociado a este tema. O sea, aquí vamos a calcular de forma manual una viga carrilera, pero también vamos a ver cómo son las acciones cuando aparece en una nave industrial un puente grúa o varios puentes grúa. ¿Cómo se consideran la acción simultánea de estos puentes grúas? ¿Cómo incide en el comportamiento de una nave industrial de que dos puentes grúas estén en una zona muy cercana a un pórtico transversal resistente? Todas esas implicaciones tenemos que verlas para el comportamiento bajo esta carga móvil que representa la viga puente sobre esa viga carrilera y cómo es su afectación sobre las estructuras. Esto con interacción de lo que ocurre en una nave industrial afectada por viento, pero también afectada por sismo. Veremos todos los sistemas de piso, cargas vibratorias, porque en edificios industriales el gran problema es cuando a veces yo coloco una máquina centrífuga y esta máquina centrífuga va colocada sobre una estructura de soporte que tiene en teoría unas estructuras elastoméricas que permiten absorber cierto tema de comportamiento y que de alguna manera tengo que reflejar cómo es el impacto de esa carga dinámica desde el punto de vista vertical y horizontal, tal y como el proveedor del equipo muchas veces nos suministra en unas cartillas donde nos da el comportamiento vibratorio de esa máquina. ¿Cómo se induce esto entonces para los análisis de pandeo y análisis de cargas vibratorias que van a estar en la estructura? Lo veremos. El tema de conexiones en naves industriales pasa por un tema importante de ver lo que específicamente se aplica en estas estructuras. Por cierto, destacando que desde el punto de vista sismo resistente, no se cumple claramente para los pórticos intermedios y especiales a momentos con las exigencias de la 358. Existe un vacío. Entonces, ¿qué hacer? Puedo definir un pórtico intermedio, puedo tomar valores de R importantes. Pues la respuesta está dada en lo que veremos en nuestra especialización respecto a las limitaciones y las inconsistencias que todavía existen en la aplicación sobre naves industriales, esta concepción que tiene que ver con los pórticos resistentes a momento que se utilizan generalmente como estructuras de techo a dos aguas, estructuras con celosías, ¿verdad? Que no están amparados a lo que tendría que resolver en un pórtico a momento intermedio especial. Y ahí damos una cantidad de directrices que responden a nuestra experiencia profesional y algunos documentos importantes de paper y estudios que han denotado
cómo analizar estas estructuras con valores de R, donde generalmente las rótulas plásticas no se propician en el pórtico, en las vigas como quisiéramos, sino principalmente en el elemento de una columna que tiende a comportarse como una columna en cantilever. Aquí nos preguntan si las cargas de puente grúa está basado en el grupo manufacturador de estructuras de los Estados Unidos, la CMA, como bien dice, no utilizamos normas DIN europeas. Entonces, el tema de las cimentaciones de las naves industriales. Bueno, yo diseño mi estructura para un cortante basal de diseño que viene de un espectro reducido. Tenemos un espectro elástico, tenemos un espectro reducido. Bueno, ¿cuánto de esa fuerza llega a las cimentaciones? Tengo una reducción de R. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La estructura va a producir un grupo de rótulas plásticas. O sea, ¿cuáles entonces son las fuerzas que llegan a las cimentaciones? El ACI 318 en su capítulo 18, justamente el 18.13, establece una cantidad de lineamientos para que cuando se diseña la superestructura por capacidad, tiene que ser diseñado para el sismo amplificado también las cimentaciones, cosa que a la actualidad en muchas normas latinoamericanas no incorporan como exigencia. De manera que estoy haciendo un diseño por capacidad de la superestructura, pero las cimentaciones no. Entonces aquí damos una cantidad de criterios. ¿Qué pasa con las losas y cimentación? ¿Qué pasa con las zapatas, los sistemas diagonalizados, los sistemas de fundaciones para estos edificios industriales que generalmente son con sistemas de cimentaciones profundas? ¿Cómo hacerlo? Comparativa de hoja de cálculo y software. O sea, todo esto debería realizarse de esta manera. Así que nos pasearemos por una cantidad de cosas que tienen que ver con los componentes, el tema de aterramiento de las naves industriales, porque es una caja de Faraday, claramente. El tema del comportamiento de las correas, todo cómo se da la estabilidad de esas correas ante la flexión biaxial por temas de inestabilidad ante esa flexión biaxial presente en cubiertas en pendiente. Todas estas cosas son importantes porque, como les he destacado, el tema de los sistemas de diagonalización es fundamental para que esto pueda comportarse como un diafragma que permita transferir la masa inercial a los sistemas resistentes a sismo y a viento en cada una de las direcciones principales. Así que aquí nos pasaremos por todos los conceptos de viento, el tema de los vórtices, las cargas máximas en fachada, mínimas en cubiertas, o al revés, mínimas en fachada y máximas en cubiertas, que el procedimiento analítico de la C7 establece, la correlación que existe entre los diferentes métodos de medición de la velocidad básica del viento que se hacen en nuestros países y que necesitan de una correlación cuando el método de medida es distinto. Si en su país se mide por la ráfaga de 3 segundos, es distinto si es la velocidad máxima o promedio en 10 minutos. O sea, todo eso hay que vaciarlo y estudiarlo profundamente. Así que el AC7 será de los documentos muy importantes para nosotros ver todos estos métodos asociados a métodos analíticos simplificados o métodos complejos, inclusive con concepción de túnel del viento, tal y como, por ejemplo, programas como Robot implementa. También veremos cómo, de alguna manera, los programas podrían implementarlo respecto a diferentes normas, como normas latinoamericanas, y de esa manera poder implementar las particularidades latinoamericanas respecto a la aplicación del sismo o del viento, que no difieren las normas latinoamericanas respecto a cómo se ataca el problema, porque el principio de la respuesta estructural es prácticamente lo mismo en todas las normas, pero sí las particularidades de zona que tiene que ver propiamente con el suelo, con todo lo que sería la interacción y la excitación sísmica que ocurre en nuestros países debido a la caracterización y amenaza regional que ocurra. El tema de los sistemas estructurales, cómo aplicar entonces la 341, el diseño por capacidad de las conexiones, aun y cuando estemos trabajando a lo mejor en pórticos ordinarios a momento y sistemas especiales arriostrados o sistemas ordinarios arriostrados. ¿Cuál es la limitación? ¿Dónde debo aplicarlo? ¿Cómo resolver esta inconsistencia de la
358 aplicado a estos sistemas que definitivamente no hay forma de implementarlo, producto de que no hay la concepción de sistemas de pórticos con cubierta, digamos, a dos aguas, a varias aguas, o en serranía, otro que son típicos de las naves industriales. Cómo abordar el problema, cómo estimar el tema de R. Entonces, estos valores de R tienen que definitivamente estar asociados a lo que la estructura me va a entregar a nivel de ductilidad, dónde se producen las rótulas plásticas, cómo puedo hacer estimaciones que el AC7 y la norma todavía están en deuda para entregarnos respecto a este tipo de estructuración, cómo concebir el tema de estabilidad, los sistemas de arrastramiento. ¿A cada cuánto debo colocar esos sistemas de arrastramiento para que sea realmente efectivo? Hay personas que yo he visto que de repente diseñan una nave industrial, no sé, 10 vanos, 8 vanos, y lo que ponen es una cruz de San Andrés aquí. Pues esto está mal, señores. ¿Por qué? Porque por la no competencia de un diafragma suficientemente rígido, la transmisibilidad sísmica podría ocurrir pandeos fuera del plano resistente y hacer ineficiente ese marco. ¿Qué relación hay entre un marco arriostrado y un pórtico a momento? Veremos algunos aspectos normativos asociados a cómo se relacionan esos coeficientes de deformación para entonces decir, bueno, yo debería haber colocado por lo menos un sistema de diagonalización mucho más redundante. Todas estas cosas tendrán que analizarse. Además, como hemos hablado, cómo se clasifica el tema de estos pórticos, cómo involucrar el tema de la presencia de puentes grúas, y veremos entonces aplicación del cálculo manual. ¿Cómo obtenemos resultados de ese cálculo manual en los diferentes programas? ¿Cuáles pueden ser las diferencias? ¿Tenemos diferencias significativas o es perfectamente consistente lo que estamos obteniendo en un programa de robot, de SAP 2000 o de CIPE 3D? Todo eso lo veremos viendo un poco todo lo que es la concepción, ¿verdad?, del nodo viga columna, que en acero es sensiblemente importante a cómo se resuelva la zona del panel y las placas de continuidad, cómo los programas lo interpretan. Hay una reducción de rigidez producto de la zona del panel, cómo lo toma el SAP 2000, cómo lo ve el CIPE, cómo lo ve programas como Robot. Por ello, las diferencias que encontramos de acuerdo a los diagramas de momento y de corte presentes en ese nodo, cómo podemos aproximarnos para que sea correctamente. Todas estas cosas lo abordaremos. Y entraremos también a modelos mucho más complejos de elementos finitos para no solo ver cómo es la concentración de tensiones, sino también ver cómo son prácticamente los diferentes modelos que nos permitirían verificar que lo que estamos obteniendo a nivel de tensiones es perfectamente consistente con un modelo de elementos de elementos finitos tipo línea. ¿Qué tan consistente es esto con un modelo de áreas, por ejemplo? Ver temas asociados a la, digamos, a lo que el robot puede entregar, cómo lo interpreta, cómo de alguna manera tenemos que concebir el arrastramiento lateral, cada una de las secciones. Todo esto lo vamos a ver en detalle. ¿Qué tenemos que tomar en previsión para las estructuras de celosía? Cómo los problemas de estabilidad y de pandeo dependerán del arrastramiento transversal que tengan el cordón superior y el cordón inferior, porque desde el punto de vista gravitacional es probable que el cordón inferior esté en tracción, pero cuando tenemos acciones laterales del viento o del sismo, vamos a estar en una situación donde puede haber inestabilidad de esa celosía. Entonces, todas estas cosas las veremos en detalle, cómo resolver el tema de naves existentes donde quiero colocar una puente grúa, pero la columna no resiste, los sistemas de bayoneta, cómo coser esos sistemas de bayoneta, cómo resolver de repente sistemas donde tengo puentes grúas y quiero bajar el tenor de peso estructural y de la estructura de acero para poder hacer una optimización, las definiciones respecto a los diferentes proveedores de puentes grúas en el mundo y que se comercializan en nuestros países. Así que nos pasearemos por todo este tipo de combinaciones y evidentemente siempre contrarrestado con el cálculo manual. Para nosotros eso es fundamental.
¿Cómo lo hace, por ejemplo, un programa como Robot? Que, por cierto, la línea de influencia del puente grúa para las acciones gravitacionales máximas y mínimas y para las acciones de frenado longitudinal y frenado transversal, las puede implementar como una línea de influencia produciendo automáticamente todas las combinaciones involucradas, que pueden ser 500 o 600 combinaciones de diseño para un solo puente grúa. Pero cuando hay varios puentes grúa, esto se puede amplificar sensiblemente. Reproducir todas esas combinaciones de diseño de forma simplificada, a lo mejor en programas como SAP o como SIPE, va a ser un trabajo que tenemos que hacer desde nuestro entendimiento y de nuestra concepción. Pero programas como Robot nos ayudan a simplificar todo este tema. Veremos la línea de influencia, ¿verdad? En programas como SIPE, en programas como SAP, o sea, todo perfectamente analizado. Los temas de pandeo, recuérdense que el análisis por pandeo, las cargas vibratorias, cómo implementar esto, los problemas de resonancia que inducen esas cargas vibratorias, esos impulsos que podrían inclusive poner a fallar a la estructura, no solo del paño que contiene a la máquina, sino también a todo lo que sería el comportamiento y la estabilidad estructural. Los problemas de pandeo lateral torsional, funciones muy poderosas que tiene la no linealidad dentro de SAP 2000 para poder ver el pandeo en pórticos. Y, por ejemplo, ¿cuál es el K de esta columna? Corroborar el K que nosotros calculamos con los métodos que vienen de hace muchísimos años y que solo en la actualidad han sido cambiados por el método directo, ¿verdad? Que establece la 360, pero que todavía el método de la longitud efectiva sigue teniendo aplicabilidad bajo ciertas limitaciones. ¿Cómo saber el K? ¿Está correcto lo que yo hice, estimar un K a lo mejor de 2 en un sentido y de 1,20 en el otro? ¿Cómo puedo cotejar esto? Bueno, los análisis de pandeo nos permiten hacer esas verificaciones, cómo ver ese marco arrastrado a nivel de comportamiento, cómo a nivel de un arrastramiento que tenga unos requerimientos de resistencia y de rigidez exigidos por el apéndice 6 de la norma y que, por cierto, ningún programa verifica, así como el tema de cargas concentradas que está en el J10 de las especificaciones 360, que ningún programa verifica y que cuando usted tiene una carga importante en algún punto, usted tiene que verificar manualmente. Todas esas cosas, evidentemente, nos pasearemos y entraremos al tema de la definición de las conexiones, que es la parte medular. Las conexiones a las estructuras de acero, como el acero de refuerzo longitudinal y transversal, la figuración, los traslapos y las longitudes de desarrollo, es al hormigón. Entonces, no podemos descuidar las conexiones. De hecho, la filosofía del diseño de la estructura de acero, en lo que respecta a las conexiones, es que primeramente haya una falla en el miembro que en la conexión que conecta a dicho o a dichos miembros. Entonces, esto es un aspecto importante. Veremos las diferentes conexiones involucradas, temas de tensores y tirantillas de cubierta, tema de conexiones asociados a la viga carrilera y cómo estabilizar, dónde se forman las juntas, cómo estoy concibiendo la viga carrilera de forma isostática o de forma continua. El tema de conexiones, de temas de correas de cubiertas y la necesidad de los estabilizadores para evitar el pandeo prematuro dada la pendiente de dicha cubierta. Todo esto apoyado en algunos ejemplos de cálculo. Si bien no entraremos en poder comprender todos los estados límites, daremos ejemplos cotejados con hojas de cálculo y lo que veremos en programas como RAM Connection y programas, evidentemente, como idea estática. Aquí haremos las alertas fundamentales que implica la geometrización de la conexión, todo lo que tiene que ver distancias a bordes, distancias entre pernos, cómo debo conceptualizar este tipo de conexiones que yo tengo que resolver geométricamente con una ingeniería de detalle previa al cálculo. Esas personas que piensan que van a entrar a uno de estos programas, utilizarán una plantilla y ya diseñarán conexiones sin saber conexiones, les digo que están cometiendo un error que puede comprometer
el comportamiento de esa estructura a través de esas conexiones en el uso y ocupación de la estructura. Les destaco algo. Las estructuras de naves industriales, generalmente el colapso ocurre durante la etapa de montaje y se debe principalmente a errores que se cometen en la zona del panel por falta de refuerzo de la zona del panel y rigidización adecuada y por falta de apuntalamiento temporal dada la esbeltez de estas estructuras. Así que destacaremos todo este tema de conexiones, siempre llamándole la atención a la necesidad de que comprendan el mundo de las conexiones, cómo se conciben y la diferencia del diseño por capacidad en sistemas resistentes a sismo y el diseño ordinario que se hace de estructuras auxiliares o estructuras sometidas a viento, en lo cual la incursión inelástica no es una variable a considerar. Y esa diferencia tendremos y la manifestaremos durante el proceso. Entraremos al diseño de cimentaciones de las naves industriales. Veremos conceptos que nosotros evidentemente estudiamos en nuestras casas de estudio. Daremos todos los lineamientos de sistemas superficiales, cómo se modelan en diferentes programas, CIPE, Robot, SAP 2000, y daremos una cantidad de lineamientos de cómo abordar estas cimentaciones en naves industriales, paseándonos por temas asociados a losas de cimentación, cimentaciones superficiales y profundas, para poder hacer una conceptualización no solo del punto de vista gravitacional, sino también la conceptualización del diseño por viento, los temas de volcamiento y el diseño sismoresistente que requiere para el volcamiento también de hacer las verificaciones del diseño por capacidad desde el punto de vista estructural, no solo desde el punto de vista geotécnico. Visto todos los tópicos que conforman cómo estructurar y abordar el problema en una nave industrial, entonces entramos a este módulo 4, donde veremos casos prácticos en CIPE, en SAP, cálculo de conexiones, aplicaciones adicionales con programas como Consteel, Power Connect, Diamonds, y todo lo que tiene que ver con las especificaciones de construcción para la fabricación, montaje e inspección de estas estructuras. Ahí nos pasearemos por diversos modelos, todo el desarrollo BIM, planteando modelos distintos en robot. Fíjense, cubiertas curvas, celosías, cubiertas de alma variable, ¿verdad? Cómo se abordan el tema de viento, cómo se interpreta en programas como Robot, Revit y Advanced Steel, que en la suite pueden evidentemente permitir la interoperabilidad BIM entre estos software, entrar a diferentes estructuras. Esta es una estructura que, tal y como comentó el ingeniero Bartolomé, está totalmente detallada con un LOT 400, de alguna manera, un nivel de detalle importantísimo que les permitiría ver a ustedes cómo es todo el proceso constructivo de este tipo de naves. Fíjense la cantidad de ejemplos por las que nos pasearemos. También abordaremos el tema CIPE, porque es que CIPE tiene un motor de generación de pórticos que permite abordar el problema, y CIPE tiene una característica a diferencia de SAP y Robot. CIPE te lleva de la mano y cada vez que tú haces una modificación, él hace una corrida y te dice si está cumpliendo con la norma o no está cumpliendo. O sea, te lleva un poco de la mano en el diseño, de manera que si tú cometes un error, el CIPE como que de alguna manera te pondría un filtro y un límite. Hasta que no corrijas el error, no te voy a dar la memoria de cálculo aprobada con todas las especificaciones. CIPE, la concepción de CIPE desde este punto de vista es muy interesante, porque no solo te lleva de la mano para que cumplas con el diseño, sino te dice por qué no cumple el diseño. Y esto muchas veces en los programas a nivel de diseño, uno tiene que hacer una lectura correcta de lo que el programa entrega y profunda de los manuales para uno entender entonces qué es lo que está aplicando de la norma. El CIPE entonces te llevará de las diferentes normas, la aplicación, cómo es la concepción, el tema de conexiones, y nos pasearemos por una cantidad de ejemplos desde la concepción hasta la generación del cálculo de conexiones, que te permitirá comprender lo que estás haciendo en cada una de estas estructuras.
desde una estructura muy simple con una cubierta a dos aguas con vigas de alma variable hasta estructuras complejas de celosía que permitirán entonces tener una comprensión de lo que está ocurriendo, sin descuidar la concepción de cimentaciones, que evidentemente estos programas te ayudan a ir de la mano. Pero vuelvo a insistir, una cimentación ustedes la saben calcular a mano. Bueno, hagan el cálculo a mano y apóyense en estos programas para ver si lo que desde el punto de vista geotécnico y estructural el programa entregó. Una vez que ustedes validan este tipo de cosas, pueden perfectamente pasearse por cada una de las alternativas de diseño que se están utilizando. Permítanme, básicamente aquí nos dice el ingeniero Luis Camposano, ¿qué versión de software se utilizarán? Generalmente se utilizan las últimas versiones, recordando que en el caso de todo lo que sería robot y todo lo que sería CIPE, se entregarán esas licencias evidentemente educacionales, más en el caso de los programas de CCI, CCI no tiene una política de licencias educacionales, así que ustedes tendrán que tener un poco el software al respecto. En SAP 2000 y en SAFE veremos programas complejos. Por ejemplo, esto es un hangar de 60 metros de luz. Y aquí demostraremos cómo resolver el problema del hangar pasa por resolver los problemas de estabilidad de la celosía contra el pandeo. Quiere decir que el diseño pasa por una cantidad de refuerzos que el modelo analítico lineal no nos indica y que justamente cuando nos enfrentamos a los problemas de estabilidad por pandeo, nos damos cuenta de que para que esas celosías se comporten bien, necesita una cantidad de refuerzos laterales, transversales, adicionales a lo que serían los sistemas de diagonalización que ya está cubierta. Es un caso de estudio bien interesante. Temas, por supuesto, de estructuras con mezanines, estructuras con puente grúa. ¿Qué hacemos con un puente grúa cuando, por ejemplo, tenemos una gran luz por temas a lo mejor de acceso de los equipos y camiones que van a entrar a descargar o a llevarse material ya elaborado para entrega y comercialización? Todos esos aspectos los abordaremos y evidentemente nos apoyaremos en la guía de diseño número 7 del ISC, donde se tiene todo lo que serían las combinaciones de diseño, así como documentos de la CSA canadiense que tienen muy buena información al respecto. Veremos naves, diseño de edificios, pequeños edificios industriales con grandes cargas. Estamos hablando cargas de 300, 200, 150 toneladas, muy distinto a lo que vemos en una edificación tradicional, y se podrán ver cada una de estas naves con diferentes soluciones de cimentación. Por ejemplo, estructuras de centrales azucareros que tienen equipos importantes, y ahí nos pasearemos por muchos ejemplos. El diseño de conexiones, si bien hemos entregado una serie de hojas de cálculos típicos que les ayudará a ustedes a comprender cómo es el proceso, sin que puedan decir que han estudiado profundamente el tema, pero que evidentemente nos apoyaremos en el uso correcto de estos programas, cómo se hace la lectura, porque los programas de elementos finitos no es de fácil lectura. Una persona que no tenga conocimiento de los tipos de mecanismos de cedentes y de fractura que se producen en las conexiones, difícilmente logra interpretar más allá de lo que sería ver que el análisis salió bien. Pero cuidado, el que esto esté bien no quiere decir que la concepción de la conexión ha sido correcta para ser implementada en una estructura de acero. Daremos entonces lineamientos y ejemplos de lo que implica este tipo de conexiones, temas de empalmes en columnas y en vigas, temas de celosías y otros programas que evidentemente nos permitirían visualizar toda esta concepción. Veremos algunos ejemplos ya adicionales para entender el flujo de trabajo BIM, ¿verdad? Aplicaciones con Consteel, aplicaciones con Tecla, SolidWorks, que también tiene algunas aplicaciones interesantes y que nos permitirán entonces de ver
todo esto con un contexto totalmente de interoperabilidad BIM fundamental para poder hacer de esta especialización un, una, una estructura totalmente profesionalizante a lo que sería nuestro aprendizaje y crecimiento profesional. Fíjense que aquí entramos, me salté un poco esto, pero el tema constructivo es fundamental. Yo les comenté al principio que ustedes tenían que ir, evidentemente, a todo lo que sería la concepción de estas estructuras, pero tendrían que también que pasearse por lo que es cómo se construye, qué se hace en el taller, las técnicas de aprietes de los pernos, temas de placa base, los diferentes planos de diseño para que ustedes vean cómo se presentan estas estructuras complejas donde de repente tenemos desarrollos volumétricos muy importantes, cómo se presenta un plano, qué cosas debe contener un plano, las notas, los materiales, las especificaciones de construcción, los llamados, la orientación de los diferentes cubiertas o decks que estén presentes, el tema de tensones, diagonalización longitudinal y transversal, elevaciones, pórticos, cotas, llamados a detalle. Todo eso lo presentaremos con un lujo de detalles como para que ustedes puedan darse sensibilidad de cómo se resuelven. Aquí está, por ejemplo, la solución de ese hangar que vimos y que se estudiará como un caso de estudio interesante. Diferentes estructuras asociadas a este mundo y que evidentemente tendremos que ver en detalle. Después entramos a este módulo 5. Permítanme verificar unas cosas aquí, donde trabajaremos otro tipo de estructuras, tanques apoyados, silos y cimentaciones de equipos industriales. Aquí, evidentemente, las diferentes normas que aplican, los detalles constructivos de todas estas cosas, los modelos estructurales aplicados, cómo aplicar las normas, por ejemplo, la API 650, que tiene una connotación, por supuesto, del mundo petrolero, cómo son los anillos de cimentación de estas grandes estructuras, cómo se modelan, cómo se conciben, cómo se evalúan desde el punto de vista sismorresistente, los temas de volcamiento, los temas del anillo de seguridad por temas de derrames que puedan estar presentes. Y después entraríamos a otras estructuras especiales como son torres, tanques elevados y PIRACs. Aquí veremos las diferentes normas que están involucradas, la concepción de las estructuras de torres y monopolos, cómo se conciben, cómo se agregan diafragmas para que estas estructuras sean estables, ya que son estructuras muy esbeltas, como el tema de flexibilidad de lo que sería las telecomunicaciones influye tanto por flexión como por torsión, ¿verdad? Y que definitivamente tendríamos que analizar de esta estructura. ¿Qué pasa cuando hay una distorsión angular importante y afecta la transmisión de la señal de microondas? Todo eso lo veremos en detalle a nivel de concepción. El problema de las tracciones, cómo resolver los conos de arrancamiento, el tema de los anclajes, la seguridad de los mismos, estructuras de torres montados sobre azoteas de edificio, ¿verdad? A través de unas estructuras de soporte que también inducen deformaciones y que afectan sensiblemente la serviciabilidad de esa torre. Detalles constructivos asociados al mundo de las torres. Por cierto, este tema de las torres de telecomunicación es un tema tan específico y poco divulgado que ustedes no conseguirán un curso más allá de comprar algún software como Tower o MC Tower para diseño de torres. Pero si ustedes no saben construir torres, les puedo garantizar que meterse en este mundo les va a llevar un dolor de cabeza muy importante para poder entregar una memoria de cálculo aceptable y una memoria de construcción de planos constructivos para poder desarrollar torres. Aquí, si bien lo que estamos viendo es un tópico, les vamos a dar las bases fundamentales para que comprendan el problema, que les permitiría a ustedes iniciar probablemente una estructura de negocio en este mundo tan bien pagado como el de las torres de telecomunicación. En el tema de los tanques elevados, bueno, daremos
todo lo que está asociado a cómo se aplican en tanques metálicos, tanques de hormigón, qué es lo que pasa con las estructuras de soporte, qué es lo que pasa desde el punto de vista sísmico, cómo se hace la concepción del mismo, cálculo manual para estudiar el modelo de Hofstadter para poder hacer una excitación de los efectos que conocemos como la masa impulsiva y la masa convectiva, que tiene que ver con el chapoteo del agua cuando hay un efecto dinámico lateral sobre esa estructura, como el espectro de diseño en función de la ductilidad que va a entregar la estructura y de el amortiguamiento que produce esa masa que se acopla al movimiento de la estructura, pero esa otra masa que se mueve de forma errática, que conocemos como la masa convectiva y que de alguna manera produce ese pequeño chapoteo. Todo eso lo hacemos contrastado con el cálculo manual. Al igual que, por cierto, en las torres de telecomunicación, veremos cálculo manual, cómo se calcula la presión de viento sobre estas estructuras, cómo se ve la presión dinámica sobre esas antenas, cómo valorarlos, cómo valorar las deformaciones. Todo esto lo estudiaremos y habrá una asignación a estas estructuras especiales para que puedan valorarlo. El tema de los PyRacks, cómo se conceptualizan, cómo se verifica el tema de la condición del layout de estos racks que generalmente son muy alargados y que entre cuerpos podrían existir juntas. ¿Cómo es el tratamiento de esas juntas flexibles en estas estructuras de PyRacks? ¿Cómo se visualiza el tema de la masa y la flexibilidad de estas estructuras de tubería o de piping que están colocadas sobre estas estructuras y que se utilizan tradicionalmente tanto en layouts industriales como en la industria petrolera? Así que todo esto lo veremos con lujo de detalles, pudiendo ver diferentes casos y de alguna manera poder comprender y tener un amplio espectro de información que nos permita evidentemente ir a lo que para nosotros va a ser la concepción clara de lo que evidentemente es el tema de múltiples estructuras en las cuales muchas veces uno va a buscar información de estudio en el mercado y no existe información, porque recuérdense que la información representa poder y en el mundo estructural también pasa. O sea, una persona que domina el mundo de las telecomunicaciones no espere que le va a enseñar a calcular torres, porque resulta que en su país a lo mejor hay 5 o 6 empresas que atacan este tema y que tienen de alguna manera el monopolio de cálculo, de revisión de esta estructura, porque es un negocio muy lucrativo. Nuestra intención es compartir el conocimiento y de que de alguna manera a ustedes se les permita la posibilidad que por analogía a esta información ustedes puedan extrapolar todo lo que están viendo al ámbito industrial, sea la estructura que sea, porque van a entender los problemas de comportamiento. Ya esto no es un edificio, ya esto es una estructura rara, cómo lo evalúo sísmicamente, qué tiene que ver el viento, qué tiene que ver la vibración, qué tiene que ver los criterios de estabilidad y estructuración. Todo eso es lo que nosotros sabemos que desde el punto de vista de aprendizaje ustedes van a reforzar o a adquirir participando en nuestra especialización de edificios industriales. Entonces, bueno, esto es un poco lo que queríamos presentarlo. No sé, Eliud, si tengas algún comentario No, bueno, complementario. agradecerte, Luis, por la presentación, también a Bartolomé, a todos los que asistieron. Creo que hemos podido cubrir todo lo que incluye esta especialización de manera detallada. También lo que hablé yo al principio, de que aborda, a partir de esta especialización se pueden llegar a tener un par de másteres. Así que, bueno, digamos, todo ese proceso esto, está bastante claro. Y simplemente invitarlos, si puedes editar un momento más bien, Luis, a la parte de formación y lo que tiene que ver con el calendario de formación, que lo tienes ahí penúltimo, para que esté claro que esto inicia el 8 de octubre, que es miércoles, aunque las clases formalmente empiezan el lunes 13. Bien, o sea, el calendario académico empieza ese lunes 13, del 8 miércoles al 13, son los ingresos. Bien, entonces ahí tienes las especializaciones y también están los propios másteres también que arrancan, que los tienes ahí a la derecha también, los del 8 de octubre. Bien, que lo tienes ahí en el bloque de la columna de la derecha.
Tal manera que están invitados, cualquier duda pueden contactarnos, correos de info arroba inesa-tech.com, también atención arroba inesa-tech.com y los podemos atender. ¿Tienen alguna clase de demostración, tal vez la primera o alguna grabada? Bueno, en realidad hay muchísimos webinars que son similares Ah, a los que nosotros son nuestras clases, ¿no? Busco un webinar, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo es nuestra clase, porque normalmente editamos muchos webinars y vamos haciendo mucha actividad. De hecho, ahí, Luis, puedes mostrar información en la parte de webinar para que se vea alguna actividad, ¿no? Este, Voy aquí a mostrar alguna y más abajo dice todos los van que a hemos ver dado. los webinars realizados, predimensionados. Por ejemplo, voy a mostrar, voy a buscar uno de estructuras industriales para que sirva un poquito de referencia de lo que realmente involucra sí, tres alternativas para diseñar esta. Voy a colocar, voy a copiar por aquí, compartir el enlace, el código, copiar el vínculo y voy a colocar por aquí la clase de demostración que dice el ingeniero Oscar Fernández y voy a copiar el enlace y si pueden revisar, puedes revisar también tú, Luis, ahí que lo puedes ver, a ver el enlace, simplemente para saber si, Sí, se ha copiado. Vamos a verificar aquí. sí, debe estar en respondida, ¿no? Sí, ahí está el enlace a Vimeo. O sea, está Sí, pero si exactamente. le das, lo que quiero saber es que te abre bien a ti. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Sí. Tres alternativas para diseñar una nave industrial. Esto se hizo el 29 de julio. Esta sería son 2 horas de clase. Algo parecido así son las sesiones. Entonces, ya tendrían en esta sesión, en esta webinar que dimos, una demostración clara de cómo serían las clases que En nosotros sus últimas tenemos ediciones ha caído. desarrolladas. Está esa, también es verdad, doy una más por referencia porque también para que vean cosas que tienen que ver con el modelado. Voy a dar una que se hizo también recientemente muy interesante. Sí, eh, bueno, voy a mostrar otra más. Déjenme buscar aquí un momentico esta referencia que me parece interesante. Una que yo di recientemente también, vamos a ver, esta de aquí. Eh, Dejo de sí, compartir para que tú compartas. no, no, ya no Ah, hace falta. Yo te la pongo allí para que tengas una idea. Eh, Voy a copiar esto de aquí. Esto para que simplemente cuando tú la tengas ahí la puedas compartir y sirva de referencia. Hubo esta, ya la voy a poner allí. Esta de aquí, que también tengan una idea de las clases. Copio el vínculo, igualmente en la respondida, introducir una respuesta, pongo otra referencia. Y bueno, nosotros tenemos muchísimos webinars y son representativos de las clases que damos. Así que esto ya serviría para que puedan ver un poquito parte de lo que abordamos nosotros en las especializaciones, ¿no? Así que bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias, mejor dicho, por haber participado y estamos a su disposición para cualquier duda. Hasta luego a todos. Hasta luego. hasta luego.